Perfecto, vamos a seguir con nuestras Mishnayot. Shalom a todas y a todos. Nos habíamos quedado por la Mishnah Dalet. Habíamos hablado de la rampa que hay en el altar, las medidas de la rampa y también de una ventanilla que tenía la rampa. Continuamos entonces con la Mishnah Dalet. Nos habla de los Avnei Amizbeach, las piedras del Mizbeach. Nos dice la Mishnah, Echad Avnei Akeves, Echad Avnei Amizbeach, Mibikad Beit Keren, מחופרים למטה מהבתולה ומביאים משם אבנים שלמות שלא הונף עליהם ברזל. שהברזל פוסל מנגיעה ובפגימה לכל דבר. נפגמה אחת מהן היא פסולה וכולן כשרות. ומלבנים אותן פעמיים בשנה, אחת בפסח ואחת בהג. Continúa la Mishnah. וההיכל פעם אחת בפסח, רבי אומר, כל ערב שבת מלבנים אותו במפה מפני אדמים. לא היו שרדין אותם בכספים של ברזל, שמא ייגע ויפסול. שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם, והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם. אינו בדים שיונף המקצר על המאריך. Nos dice la Mishnah Dalet, las piedras tanto de la rampa como del altar fueron tomadas o eran tomadas del valle Bet Kerem, que era un lugar cerca de Jerusalén donde se encontraban piedras lisas. Cavaron en tierra virgen donde no había eh, viviendas y sacaron de ahí piedras enteras, las cuales nunca habían estado en contacto con herramientas de hierro, ya que el hierro descalifica piedras a usarse para el altar con el contacto directo con una herramienta hecha de hierro, con la piedra, la descalifica para poder usarla en el altar, como lo vamos a ver más adelante, como lo trae el Rambam, Maimónides, en el Mishneh Torah, eh, en Ilhot Beit HaBechirá, en las leyes de la casa escogida. Continúa la Mishnah, aunque un mellado hecho por cualquier otro instrumento que no sea de hierro puede descalificar, como lo trae la Mishnah. Continúa, si una de ellas, de estas piedras, era mellada, quedaba descalificada, mientras que el resto de ella permanecían aptas. Eran repelladas las paredes y el techo del altar 2 veces al año, o sea que se les ponía una clase de material para que el altar y la rampa tuvieran una estructura lisa. No sé si en sus países utilizan este mismo verbo, repellar, o avísenme por favor qué verbo utilizan. Es cuando usted en su casa tiene una pared de ladrillo o de concreto y se le pone una especie de material liso antes de pintar esta pared. Eh, Esta misma acción se hacía tanto para la rampa como con el altar. Se hacía 2 veces al año este acto. Este estilo de alisado que se hacía sobre la piedra y se le daba una textura uniforme. Una vez para Pesaj se hacía esto, para la Pascua y otra en Hag. Cuando ustedes lean la palabra Hag o fiesta en la Mishnah, en el lenguaje de la Mishnah, siempre se refiere a Sukkot. Cuando no dice otra palabra, solamente dice Hag, que es la palabra
genérica en hebreo para decir fiesta. Puede ser Hag Pesach, la fiesta de Pesach, Hag Shavuot, como tenemos mañana la fiesta de Shavuot, mañana por la tarde en Israel, la fiesta de Shavuot. Y esta es una palabra genérica para cualquier fiesta o festividad. Hag, del verbo lahgog, celebrar algo. Cuando lo vean en el contexto de la Mishnah, el lenguaje de la Mishnah se refiere a la fiesta de Sukkot, cuando no está relacionada a ninguna otra palabra. Cuando dicen solamente Hag, se refiere a Sukkot, ya que Sukkot es una fiesta que tenía una alegría muy especial y tenía una serie de sacrificios también especiales. Habían 70 toros que eran traídos, que representaban a las 70 naciones, y había también otra serie especial de sacrificios que Besrat Hashem estudiaríamos Bli Neder más adelante. Entonces, cuando vean la palabra Hag en el lenguaje de la Mishnah, se refiere a Sukkot. Ok, hacían este repello o esta acción 2 veces al año, lo trae la Mishnah, una para Pesach, otra para Hag, y el santuario era repellado 1 vez al año en Pesach, según trae la Mishnah. Explica Rabbi, todos los viernes limpiaban las paredes del altar con un paño húmedo a causa de las manchas de sangre. Entonces lo limpiaban los viernes, hacían esta limpieza del altar. El paño no se usaba con alguna espátula de hierro por temor a que pudiera tocar directamente las piedras y descalificarlas, puesto que el hierro fue creado para cortar los días del hombre. em, y el altar fue creado para prolongar los días del hombre, por lo que no es correcto. Por lo tanto, que lo que acorta, o sea, el barzel, el hierro, se levante por sobre lo que prolonga, o sea, lo que prolonga la vida, que sería el acto de expiar por medio de el servicio sacrificial, que es lo que se hace en el altar, lo que estuvimos discutiendo un poco la clase pasada acerca del atributo de juicio, el din, la geburah, y cómo esto se manifiesta con el asunto del altar. Recordemos que esta midá, la geburah, como lo dice la Torah, es esh o helet, es un fuego que consume, y esto es lo que consume el altar, perdón, el sacrificio. em, para hacer lo que se conoce como leamtik et adinim, endulzar el juicio. Endulzar el juicio es por medio del acto de la temurá, el intercambio que hacemos de nuestra sangre por la sangre del animal. Entonces endulzamos el juicio con lo que hacemos lo que se conoce como kapara, el endulzar el juicio y que este juicio se torne en algo sumamente leve por medio y que lo recibamos por medio del Gesed, por medio de el otro atributo que está hacia el lado derecho de los atributos divinos, que es el Gesed. Em, Esta es la forma eh, de Amtakad Adinim, de endulzar los juicios por medio de los sacrificios. Y como discutimos la clase pasada, también hay otros medios. Por ahora vamos a seguir entonces con nuestra Mishnah. Tenemos que el hierro, el barzel, en hebreo es un material que se ha utilizado históricamente para crear herramientas de guerra, y por medio del acto de la guerra, etcétera, etcétera, se acorta, Hasbe Shalom, la vida del hombre, y se conoce entonces que este material, si bien es un material muy útil, que puede también ser muy útil para otras cosas y que lo utilizamos hoy en día, en nuestro día a día, instrumentos que contienen el hierro. Sin embargo, sabemos que históricamente también fue hecho para crear
armas de guerra y por eso nos trae la Mishnah que lo que acorta la vida, que sería el hierro, por, por medio del cual se crean herramientas de guerra, no es apto usarlo en el altar, que es algo que debe de traer justamente lo contrario, alargar la vida de la persona por medio de la expresión de sus faltas y de esta forma prolongarle la vida a la persona y expiarle sus transgresiones. Por eso nos dice la Mishnah, por lo que no es correcto, por lo tanto, que lo que corta se levante por sobre lo que prolonga, que sería entonces el hierro contra el altar. No está permitido que ambos entren en contacto. Continuamos con la Mishnah número 5, capítulo 3, Masejet Midot, el tratado de Midot, donde discutimos las medidas y estructuras principales del templo. En este caso específico del Masejet Midot, dentro del Seder Kodashim, del orden de Kodashim, estamos hablando de las medidas del segundo templo. Continúa la Mishnah, capítulo 3, Mishnah Hei, Tavaot la shechita וננסים. וטבעות היו לצפונו של המזבח 6 סדרים של 4, ויש אומרים 4 של 6, שעליהם שוחטים את הקודשים. בית המטבחיים היה לצפונו של מזבח, ועליו 8 עמודים ננסים, ו40 של ארז על גביהן, והנקליות של ברזל היו קבועים בהן, 3 זרעים היו לכל אחד ואחד, שבהם תולין ומפשיטין על שולחנות של שיש שבין העמודים. Nos dice esta Mishnah número 5, había anillos al norte del altar, 24 anillos de hierro, 6 filas de 4 anillos cada una, 6 por 4, 24, 6 filas de 4 anillos cada una, y algunos dicen 4 filas de 6 anillos cada una, 4 por 6, 24. Sobre ellos solían sacrificar los kodashim, o sea, los animales para sacrificio sobre estos anillos. El lugar para el faenado estaba al norte del altar y sobre él había 8 pilares pequeños en una sola fila de este a oeste, encima de los cuales habían bloques de madera de cedro en los cuales estaban fijados ganchos de hierro, de 3 filas de ganchos en cada uno, de los cuales se colgaban los animales, se colgaban por sus patas traseras y les quitaban la piel sobre 8 mesas de mármol que había entre los pilares. Eh, Podemos ver acá en esta imagen entonces los pilares de los que estamos hablando y los anillos. Los pilares y las mesas de mármol hacia el norte del altar. Donde está ahora el crucero sería el altar y hacia el norte vemos un área donde hay ganchos. En esta imagen eh, tenemos 4 hileras de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganchos y 1, 2, 3, 4 de sur a norte y 6 ganchos de este a oeste y vemos los 8 nanasim o estas columnas que tenían mesas de mármol y estas columnas tenían estructuras de madera que están acá donde ahora está el crucero. Este es un nanás, una estructura columnar donde podemos ver que tenía estructuras de madera, donde habían ganchos de hierro, por aquí se colgaban los animales,
por sus patas traseras y vemos abajo en su base de la columna del nanás un shulchan, una mesa de shaish o de mármol donde se colocaban, donde el animal era desollado, se le quitaba su piel y también se procesaba para poder llevarlo al altar y quemar sus órganos internos. Tenemos entonces que habían 8 pilares o nanás de piedra hacia el norte del altar, con estructuras de cedro y ganchos incrustados en las mismas para colgar los animales de sacrificio, los cuales eran desollados en las mesas de mármol, shulchan, adjuntas a cada pilar, como podemos apreciar de la imagen. Em, Siguiendo entonces con la Mishnah Vav, número 6, tenemos Akior, Beshtem Mahalot el Abayit, tenemos Akior allá ben Aulam, ben la Mizbeach, ben Mashuch, que la Pei Adarom, ben Aulam, ben la Mizbeach, Shtaim, Ve'esrim Ama, Ushtaim, Esrei Maalot Ayusham, Rum Alei, Chetzi Ama, ve שולחה אמה ורובד שלוש, ואמה ורובד שלוש, והעליונה אמה ורובד 4. רבי יהודה אומר, העליונה אמה ורובד 5. Nos dice la Mishnah, la fuente o el kior, el lavatorio, estaba entre el pórtico, el ulam, y el altar. O sea, estaba entre el edificio propiamente dicho del templo y el altar, un poco hacia el sur. Recordemos que eh, el ulam o el edificio propiamente dicho, desde el altar, este edificio, el edificio propiamente dicho del templo, se encuentra hacia el occidente. Recordemos que este es el eje principal del templo de este a oeste y de esta forma es que describimos las estructuras eh, y entonces desde el altar hacia el occidente, hacia el oeste, se encuentra el Ulam, donde se encuentran los utensilios con mayor kedushá o mayor santidad, que serían la mesa de oro, el altar de oro para ofrecer la ketoret, la menorá y la cortina que divide la parojet, la cortina que divide entre el Kodesh y entre el Kodesh HaKodashim. Toda esta estructura en conjunto se conoce como el Ulam. Eh, Tenemos entonces que este kior o este lavatorio se encontraba entre el altar y el ulam, pero estaba un poco hacia el sur, entre el pórtico y el altar. Había 22 codos, había ahí 12 escalones. El primer escalón tenía medio codo de alto y un codo en su huella, donde es la parte donde ponemos los pies de una grada. Este sería la estructura de un codo. El segundo escalón tenía un codo en su huella. El tercero tenía un codo en su huella. Y el cuarto un descanso de 3 codos. Luego un codo, el segundo set de escalones era de un codo su huella del primer escalón de este segundo set. Y de un codo el segundo escalón de este segundo set. Y un descanso de 3 codos en el tercer escalón. Luego arriba el tercer set de escalones era de un codo el primer escalón y de un codo el segundo, tercer y cuarto y un descanso de 4 codos en su quinto escalón. Rabbi Yehuda dice que en la parte superior, en el tercer set de escalones, tenían un codo el primer escalón y un codo el segundo, tercer y cuarto escalón.
y un descanso de 5 codos en el quinto escalón. Tenemos entonces en esta imagen el lavatorio y el pórtico, el ulam. Con letra Aleph tenemos el Kior, el lavatorio, situado entre el altar y el pórtico hacia el sur. Vemos aquí el altar, vemos aquí el pórtico que dijimos, el edificio propiamente dicho, tenía una cortina y unos adornos. Eh, Vemos aquí el Kior. El Kior era de Hoshet, de cobre, con la letra Aleph. Con la letra Bet tenemos el espacio que describimos de 22 codos entre el altar y el pórtico. Están aquí con la letra Bet. Con la letra Gimel, los dos escalones que llevan del altar hacia el pórtico son estos dos escalones con un set de 3 escalones cada set. Y con la letra Dalet tenemos la abertura del pórtico o Ulam con Aleph. No hubo puerta en tiempos del segundo templo, sino una cortina. La abertura de su marco y del marco de la entrada era de 20 codos de ancho y 40 codos de alto. Y con la letra, bueno, la Gimel ya describimos el set de escalones entre el patio principal de los sacerdotes y el Ulam. Podemos apreciar también los 8 nanasim o las columnas donde se colocaban los animales y sus mesas de mármol y más pequeños todavía los anillos donde los 24 anillos donde eran fijados los animales para el faenado. Vemos que es justamente al norte del altar, que este sería el altar y esta es la kipá, la cúpula central del altar. Más adelante, Besrat Hashem, vamos a describir las piras que había en el altar y para qué servía cada una. Eh, Continuando, tenemos los escalones. Tenemos que todo el recorrido que subiendo estos escalones, el recorrido en distancia que se recorre subiéndolos es de 21 codos y la altura total desde la superficie del patio de los sacerdotes hasta arriba es de 6 codos. 21 codos y 6 codos. Comenzando desde abajo, tenemos un primer set de gradas que nos llevan del patio de los sacerdotes hacia el Ulam. Vemos que la primera grada, altura de medio codo, su descanso o huella de un codo. La siguiente lo mismo, medio codo por un codo. La siguiente medio codo de alto y 3 codos como un descanso. El segundo set, medio codo por un codo, medio codo por un codo. La segunda del segundo set. La tercera, medio codo por 3 codos de descanso. El tercer set de gradas, medio codo por un codo. La segunda grada del tercer set, medio codo por un codo. La tercera grada sería medio codo por 3 codos de descanso o de huella. Y el cuarto set, medio codo por un codo. La segunda grada del cuarto set, medio codo por un codo. Y la tercera, medio codo y su descanso de 4 codos, haciendo entonces un recorrido total de 21 codos y una altura de 6 codos en total. Eh, Esto lo describimos ya, lo que acabamos de decir, el primer set, segundo set, tercer set, cuarto set, haciendo el total de los 6 codos y de 21 codos el recorrido total y una altura total de 6 codos.
La imagen que vimos es la segunda versión que nos describe la diferente a la que está escrita en la Mishnah. Sin embargo, para hacerlo más orden en cómo era, ya que se nos facilita más aprenderlo de esta forma, es de esta forma que los autores de la imagen decidieron hacerlo de esta forma. Continuamos entonces con la Mishnah Zain, la número 7, el Petach HaUlam, o la abertura del Ulam, el edificio propiamente dicho del templo. Tenemos Pitho של אולם גבוה 40 אמה ורוחבו 20 אמה וחמש מלטרות של מלט היו על גביו. התחתונות עודפת על הפתח אמה מזה ואמה מזה, שלמעלה ממנה עודפת עליה אמה מזה ואמה מזה, נמצאת העליונה 30 אמה, ונדבך של האבנים היה בין כל אחד ואחת. Nos dice la Mishnah número 7, la entrada del pórtico tenía 40 codos de alto y 20 codos de ancho, como vimos también en la imagen anterior de el marco, la abertura, el portal hacia el Ulam, que tenía una cortina y no tenía puerta en tiempos del segundo templo. Sobre él había 5 vigas de roble decoradas en la pared, en la parte superior de la entrada. La más inferior de ellas sobresalía un codo a cada lado por sobre la entrada, teniendo un ancho de 22 codos. El de arriba de la primera viga sobresalía más allá de esta, un codo a cada lado, teniendo un ancho de 24. Así la más alta medía 30 codos de ancho. Había una capa de piedras decorativas de 5 palmos de alto cada una. Entre cada una de ellas tenemos acá en la imagen lo que la Mishnah nos acaba de escribir, estas vigas, y que la de abajo es la menos ancha y se va ensanchando a medida van subiendo las vigas. Esto es lo que se conoce como maltraot. Y entre las vigas habían decoraciones de piedra y cada una de las vigas sobresalía por sobre la viga inferior a ella por un codo de ambos lados. Sus lados serían hacia el norte y hacia el sur. Recordemos que estamos posicionados justo en esta imagen viendo hacia el oeste, posicionándonos como si estuviéramos en el área del altar, eh, o subiendo las gradas, ya que estamos al nivel de la entrada misma. Y viendo hacia el oeste, hacia el fondo sería el Kodesh HaKodashim, y antes del Kodesh HaKodashim, el área de el Ulam, donde está el altar, donde estaba el altar de oro para la Ketoret, hacia el norte la mesa de oro, hacia el sur la menorá, y antes todavía había una estructura que se conocía como el Beta Halifot. Ya más adelante lo va a describir la Mishnah. Con respecto a estas vigas, tenemos entonces que eran 5, y cada una sobresalía por cada uno de sus lados, siendo el norte y el sur, un codo sobresaliendo, y entre ellas habían estructuras de piedra decorativas. La entrada misma, el portal del Ulam,
Dijimos que su altura era de 40 codos y su ancho de 20 codos, lo que se conoce como el Petah Ulam. Eh, lo describimos ahora. Las medidas de la entrada es el pórtico, 20 codos por 40 de alto, las vigas de madera de roble decoradas con capas de piedras decorativas de 5 palmos de alto, entre ellas siendo la viga más superior de 30 codos de ancho. La que está más arriba era de 30 codos. La Mishnah número 8 nos dice, וכלונזות של ארז היו קבועים מקוטלו של היכל לקוטלו של אולם, כדי שלא ייבעט. ושרשרות של זהב היו קבועות בתקרת האולם, שבהם פרחי כהונה עולים, ורואים את העטרות. שנאמר בספר זכריה, פרק ו', פסוק י"ד, והעטרות תהיה לחרם ולטוביה ולידעיה ולחן בצפניה ולזיכרון בהיכל השם. גפן של זהב הייתה עומדת על פתחו של ההיכל. ומודלה על גבי קלונזות. כל מי שהוא מתנדב, עלי או גרגיר או אשכול מביא ותולה בה. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, מעשה היה ונמנו עליה 300 כהנים. Nos dice esta Mishnah número 8, habían vigas de madera de cedro que se extendían desde la eh, pared este del santuario, Ejal, hasta la pared este del pórtico, Ulam, para evitar que sobresaliera o que se inclinara por inestabilidad. Se hacía entonces por cuestiones de física para darle estabilidad a la estructura. Habían cadenas de oro fijadas en el techo del pórtico, por las cuales los sacerdotes jóvenes solían ascender para ver y revisar las coronas, como dice el verso, y las coronas serán para remembranza de Helem y Tobía, y para Yedaya, y para Gen, el hijo de Zefanía, como memorial en el santuario de Hashem. Nos dice el libro de Zacarías o Zechariah, capítulo 6, verso 14. Recordemos también que la Shejinah misma tiene 12 atarot o 12 decoraciones, una por cada tribu. Las decoraciones de la Shejinah. Eh, Continúa la Mishnah. Una vid de oro estaba colocada a la entrada del santuario, la cual estaba sostenida por vigas de madera y cualquiera que quisiera donar lo hacía, podía donar una hoja, una uva o un racimo de uvas. Todo esto, estructuras de oro para el viñedo, era traída y colgada allí. El rabino Eliezer Bar Tzadok dijo, en una ocasión tuvieron que traer a 300 sacerdotes para moverla, o sea, para arreglar este viñedo de oro que había en el pórtico. Tenemos aquí entonces en la imagen las vigas de madera de cedro que describimos entre la pared del santuario mismo, el ejal y el pórtico, el ulam. Tenemos el ejal o el edificio propiamente dicho, sería este. Esta sería la pared este que describió la Mishnah del ejal y esta sería la pared este del ulam o el pórtico. Aquí entonces, es como este color dorado, sería la viga de 30 codos que describimos, que era la más superior y la más ancha, que estaba en la pared este del ulam. Y el ulam mismo es esta estructura que tiene
estas vigas. Tenía estas vigas de pared a pared, entre la pared este del Ulam, propiamente dicho, y la pared este, perdón, la pared este del Ejal y la pared este del Ulam, que sería esta. Entre ellas habían vigas que le dan estabilidad a la estructura. Y bueno, con esto terminamos la capítulo 3 del Seder Midot, del Maseje Midot, del Seder Kodashim. Si hay preguntas hasta acá. Sí, sí, More, cuando explicaba lo del altar y que especificaba que no igual que la Mishnah, después agregaron, o sea, a raíz de la explicación de lo que son codos y todo, se fue como explicando para que se pueda entender hoy, digamos, ¿cómo decirlo? Las medidas exactas, digamos, ¿no? Ese está con respecto a las gradas, como lo Sí, trajimos. Con respecto a las gradas, dijimos un recorrido de 21 codos y una altura de 6 codos. Y cómo entonces usted las divide para que le queden los 4 sets de gradas, con medio codo cada grada de alto y un codo su descanso o huella, los 3 sets y para hacer y completar de esta forma los 21 codos, el recorrido total subiendo las gradas y los 6 codos de altura que había que recorrer, que subir. Shalom Ore, Sí, una gracias. consulta. Si no utilizaban el hierro para hacer los cortes en las piedras para la construcción del altar y también del templo, ¿qué elemento se utilizaba para hacer los cortes? los cortes de piedra, recordemos que ellos Mm. extraían piedras completas y trataban de acuerdo al tamaño de cada piedra, así colocarlas de esta forma en el altar para que quedara lo más uniforme que se pudiera. Por eso luego lo que hacían era el relleno, lo que hablamos del relleno para darle la estructura como lisa y uniforme al altar, evitando así de esta forma el uso de herramientas para cortar la piedra, ya que no se podía modificar, si se necesitaba cortar un poco de la piedra, no se podía. Se trataba entonces de buscar piedras para darle la estructura lo más uniforme que se podía al altar. Y luego sobre esto, sobre la estructura ya montada en piedras, se hacía el relleno. Gracias, More. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, More. Bueno, si no hay más preguntas, Besrat Hashem, la próxima semana, si todo va bien. Em, y bueno, que todos estén muy bien, que tengan Hag Sameach, que Examen. tengamos buenas noticias, Besrat Hashem, Amén. y estaríamos viéndonos, Besrat Hashem. Hag Sameach, More.